Continuamos en BTV Noticias, como todos los viernes, es momento del pulso de la semana y obviamente el tema que tiene que ver con la escuela 123, hechos de agresión y violencia, siguieron dando que hablar. A propósito de este tema se inició una formalización a la madre que ingresó junto con adolescentes a ese centro educativo, que agredió a una maestra, que agredió además a la directora de dicha escuela. Y a propósito de este tema van a hablar como lo hacen todos los viernes, analizan la información. Dele, Lionel Vera, Valeria Milman, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rob? Muy bien. Bienvenidos a nosotros, buen mediodía para todos. Bueno, sobre este tema en particular, ¿qué tenemos para agregar? Vamos a comenzar, si te parece, como lo decíamos, desde el final hacia lo que fue el principio, si se quiere, esta resolución de la justicia, una medida ejemplarizante de alguna manera que toma la justicia en cuanto a esta madre y que marca la línea que no debemos cruzar en cuanto al respeto, en cuanto a la tolerancia. Es un paso necesario, si se quiere, de alguna manera, pero también insuficiente, ¿no?, en esta lucha contra la violencia en los centros educativos. Y este no fue un caso aislado. Ustedes recordarán, y en las distintas columnas lo veníamos analizando, que veníamos de días de paro por agresiones, 5 paros en lo que va del año por agresiones a docentes. Para hacer un comentario breve en cuanto a esto fue un parche blando ante la gravedad del hecho. ¿Saben por qué? Porque no solo se vulnera la integridad de profesionales dedicados a formar, sino también que se expuso a menores ante un espectáculo de agresividad, si se quiere, de alguna manera sin precedentes, ¿no? Sí. En cuanto a esta situación que se generó y que motivó paro y que motivó también la salida por parte del propio gobierno. Bueno, y a propósito de esto, hubo varias aristas, ¿no?, que atender, porque también dentro de este contexto lamentable que se está viviendo en torno a los centros educativos, se tomó la decisión de desafiliar al presidente del CODICEN, Pablo Caggiani. Así es. Bueno, es un tema, como bien decíamos acá, es muy complejo, lo hemos venido abordando a lo largo de las columnas y por supuesto en el informativo. Es difícil de desmenuzar porque abarca varias aristas. Una de estas fue la desvinculación del sindicato, del gremio de maestros, al maestro Pablo Caggiani, que obviamente él estaba afiliado desde sus comienzos siendo maestro y docente en primaria. Entonces, bueno, ¿esto qué pasa? Obviamente es algo amplio, algo que hay que ver qué sucede. Estamos hablando de esta escuela, la 123, sí, pero esto pasa a diario en distintos lugares, ¿no? De este tenor, obviamente, de esta agresividad, como estábamos mencionando, pero pasa, hay situaciones de violencia de distintos puntos de vista y esto hay que abordarlo desde un lugar amplio. Yo me pregunto también, una de las soluciones que dio el gobierno y que me parece que está bien es colocar un portero en esta escuela. Ahora, ¿es viable que haya porteros en todas las escuelas y liceos de contexto crítico donde hay situaciones de violencia? La policía comunitaria tiene un rol muy importante, el ministro del Interior, Carlos Negro, lo ha dicho, es un rol fundamental. También hay demasiados los necesarios efectivos para cumplir esta tarea y poder estar de alguna manera custodiando o, bueno, evitando que estas cosas pasen, porque ojalá que no pasara nunca más, pero es como una primera persona que hay, bueno, si una maestra va con una madre o quien sea va con una intención de golpear a un docente, por lo menos al ver un efectivo policial. Filtro. Claro, es un filtro. Se supone que eso lo van a advertir y lo van a frenar antes de tiempo, ¿no? Sí, el tema es eso, que realmente haya posibilidad de poner en cada lugar algo que realmente creo que no es viable. El policía comunitario y el portero son uno de los temas que siempre aparecen cuando ocurren estos tipos de violencia. Pero para ver lo que es cómo está la sociedad permeada en cuanto a esto de violencia, vamos a irnos a esa reunión en la Torre Ejecutiva en la que estaba ADEMU y vean estas imágenes. Esta imagen refleja cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? Pablo Caggiani, el presidente de la ANEP, que había ido a una instancia en la Torre Ejecutiva en la que se había reunido con el propio presidente y con ADEMU, cuando sale, brinda una conferencia, una rueda de prensa, mejor dicho, con los medios de comunicación, diciendo qué era lo que se había solicitado, qué era lo que se le había dicho por parte del presidente, cuáles eran los reclamos, y se le acerca a este hombre y lo empieza a increpar. Y lo que hace Caggiani es, bueno, de alguna manera no pudimos saber qué fue lo que le dijo en ese momento, pero para que ustedes vean el vil reflejo de lo que se está viviendo en cuanto a la violencia. Venían de días de paro, los maestros estaban reunidos en la Torre Ejecutiva para tratar de encontrar una solución y cuando sale lo increpa una persona. Esto también es violencia. Increpar a una autoridad
uno puede tener matices, puede tener diferencias y puedes expresarlas, pero salir de esa manera, increparlo, no había policía, después llega un policía y trata de detenerlo a la persona. Pero también hay que decirlo, esto también es violencia. Pero siempre sucedió de todos modos, ¿no? Se lo hacen a cada presidente de la República con manifestaciones y pancartas cuando hay que hacer algún reclamo en distintos ámbitos. Sí, capaz que fue la forma de abordarlos. Digo, no vamos a entrar en detalle a analizar eso, obvio. Pero realmente... Obviamente, además, esta situación ha generado, esta situación de desafiliación de Caggiani, ¿verdad? Ha generado que, por ejemplo, actores del Frente Amplio hayan criticado esa situación tomada por el sindicato, pero también legisladores de la oposición han celebrado la medida que se tomó. Sí, de alguna manera sí. Sí, de alguna manera sí. En realidad, a ver, lo que pasó acá es Caggiani, como decíamos, es maestro, está en el gobierno, no puede tomar parte por un sindicato, más allá de que haya reclamos legítimos y obvio, como estamos hablando de violencia. A ver, ¿quién no quiere estar del lado de los maestros para ayudar que estas situaciones no sucedan? El tema es que, bueno, él no puede estar de los lados del mostrador. Entonces, yo creo que de repente no lo puedo compartir, lo puedo entender y no lo puedo compartir. ¿Qué es lo que le pasa a él? Se sintió como dolido, pero en realidad es algo que no es la primera vez que pasa tampoco. Sí, no podés estar de los dos lados del mostrador. A mí, yo entiendo que a veces las autoridades de gobierno eligen personas idóneas o que consideran que son idóneas porque han seguido los temas de educación. Y Pablo Caggiani ha sido uno. Entonces, hay a veces cargos que son cantados en la órbita del gobierno, ¿no? No, sí. es que eso no se discute. En realidad, él es idóneo porque él es maestro y conoce desde adentro y ha trabajado mucho. O sea, estuvo en el INED, bueno, estuvo, por supuesto, también en otros gobiernos vinculados a siempre el tema de educación, más allá en lo político, ¿no? Entonces, creo que, bueno, capaz que él lo siente con dolor porque es su propio gremio, sus propios compañeros que de alguna manera lo corren del lugar. Él también salió a decir que habían desafiliado a más maestros, pero eso fue negado por ADEMU, eso dicen que no fue así, que solo lo desafiliaron a él como autoridad. Maestros que no se sumaron al paro. Claro, que los exacto, habían que no trataron el paro, pero en realidad eso. ADEMU desmintió esa versión y bueno, lo desafían a él. A ver, él va a seguir trabajando en el lugar en el que está y me consta que lo intenta y bueno, dentro de las posibilidades que hay por la educación, pero es realidad que es la realidad también que los maestros llegaron en un momento de hartazgo, no solo por las situaciones de violencia, también está el tema del presupuesto, bueno, lo que hemos hablado en el la gota que derramó el vaso, si se quiere, de alguna manera. Pero para que ustedes tengan en cuenta, esto no es nuevo. La desafiliación de una persona vinculada a la educación en los sindicatos de la educación no es nuevo y para muestra, como siempre decimos, alcanza un botón. Vamos a repasar. En 2013, ADEMU Montevideo desafilió a Óscar Gómez, Luis Garibaldi, Héctor Florit, Irupé Bucetti y Mirta Frendoy. En 2015 desafiliaron a Ernesto Murro y ahora en 2025 desafiliaron a Pablo Caggiani. Para cerrar solamente este tema en cuanto a la educación y la violencia en los centros educativos, decirles que creo que nos surge una reflexión a nivel nacional que transforme la indignación en la política con políticas preventivas y que no quede solamente en titulares efímeros, ¿no? En el que, por ejemplo, cubrimos una actividad o una situación de violencia, nos encargamos de ponerla en el tapete durante todos los días y después, cuando ya se cumple el paro, cuando ya vuelve a toda la normalidad, nos terminamos olvidando de este tipo de situaciones. Así que, bueno, el llamado es a la reflexión y a las políticas preventivas para que esto no se repita. Esa tarea también es nuestra, ¿no? Sí, claro. Hay que decir, de los periodistas de estar ahí machacando y cada tanto ahí preguntando a ver qué pasó. Veremos qué sucede al respecto, qué medidas se toman y cómo sigue todo eso, pero salvaguardar a nuestros docentes yo creo que es primordial en todo momento. Bueno, a propósito y cambiando de tema, hay una novedad trascendente porque obviamente la movilidad en Montevideo se hace cada vez más compleja, es un tema del que han tomado nota además las autoridades y a propósito, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y desde la Intendencia de Montevideo se están realizando estudios en el subsuelo de nuestra querida avenida 18 de Julio. Así es. Porque justamente se está queriendo construir un túnel allí. Son varias las cosas que han sucedido en torno a mejorar la movilidad, pero en este caso en particular, ¿cuáles son los detalles que tenemos? Bueno, el estudio que están realizando es un estudio geológico del subsuelo de Montevideo, es a 20 metros de profundidad, pero esto ya no es la primera vez que se hace. Se hizo en el año 60 y en el 78. Esos estudios estarán por algún lado de la Intendencia de Montevideo. Es algo que está bien que lo hagan si lo quieren actualizar, pero en realidad esos estudios hubiesen servido también para ver esta situación, porque lo que se quiere ver es cómo es el suelo abajo, si es muy rocoso, si hay humedad, si hay granito, bueno, qué tipo de suelo es, a ver si realmente se puede llegar a hacer
con profundidad un túnel, como vos decías, por Avenida 18 de Julio. Sí, lo que tenemos que destacar que esto es en el marco de lo que se quiere hacer en conectar el Pinar, la zona del Pinar con Montevideo. Lo que hay que destacar es lo que va a generar en cuanto al caos en caso de que se lleve adelante esta obra, ¿no? Pues algunos manejaban entre 8 y 9 años, llevó realizar el túnel en 8 de octubre y claro, 18. Con una densidad claro, que no era tal. Poblacional, pero también de movimiento en cuanto a transporte, que no existía. Que no era y con tal. otra tecnología. Y con otra tecnología. Ahora acá se va a utilizar una tunelera. Exacto. Una tunelera. Lo que sí queda la pregunta es qué va a pasar con esos comerciantes que están por 18 de julio, qué es lo que van a hacer en cuanto a las ventas, ¿no? Porque se va a distorsionar 18 de julio en caso de que se lleve a cabo. Exacto. Y sí, bueno, dijiste tunelera, pero entonces, ¿cómo sería la metodología de trabajo? ¿Con qué? Porque obviamente estamos hablando de una apuesta millonaria. Es una apuesta millonaria, pero además es una apuesta en volumen, porque la opción para hacer esto bien realmente es con una herramienta que es la idónea, que es la tunelera. Esto estuvimos hablando con expertos, obviamente no es un tema que nosotros manejamos, no somos ingenieros. Son las que se utilizan básicamente en Brasil, en Argentina, en Europa, para hacer lo que los metros y los subtes que ya conocemos. Comprar esas máquinas, no digo que Uruguay vaya a comprar, ojo, pero comprar esas máquinas sale entre 100 y 400 millones de dólares. Obviamente que en Uruguay no existen esas máquinas. Estas máquinas tendrían que alquilarse y traerse de algún país de la región, sería Argentina o Brasil. Nosotros consultamos también a un experto que es argentino, que trabaja en lo que tiene que ver en la línea F, que la están haciendo de cero en Buenos Aires, que conecta, él me dijo, Palermo con el sur de la ciudad, y con la línea B que la están modernizando. Y lo que él nos decía es que, según lo que la Intendencia quiere con el Ministerio de Transporte, que se habló de que sea el túnel desde Ejido hasta Plaza Independencia, esta obra costaría entre 80 y 100 millones de dólares. A ver, hay muchas cosas a tener en cuenta, obviamente, no es solo eso. La tunelera lo que hace es perforar, es abrir el espacio, pero también puede ir hormigonando los laterales y haciendo otro tipo de tareas. Es algo muy técnico, obviamente, pero que realmente es algo demasiado caro, es una inversión muy importante. ¿Amerita o no para tan poco trayecto? Bueno, eso no lo voy a decir yo, no lo voy a decir yo ni lo dicen las autoridades, lógicamente. Sí, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo hace algunas horas en entrevista al programa ¿Quién es quién?, que según los estudios parciales del suelo que tienen al momento sería viable la construcción del túnel, pero faltan otros estudios de vialidad como para que el deseo se transforme en un hecho. Lo que sí, Rosario, Valera, nosotros hicimos un chequeo, si se quiere de alguna manera, una consulta a la gente el 18 de julio. Le tomamos el pulso a la sociedad, a los comerciantes. Los principales afectados y también los que van a ser protagonistas de los porque cambios, esto sería ¿no? De alguna manera. No sé si lo dijimos, pero sería solo para los ómnibus. O sea, los ómnibus irían en ese tramo, sea 1 kilómetro o 2 kilómetros, irían por debajo. Correcto. O sea que no habría paradas, obviamente, a lo largo de 18 de julio en ese tramo, lo que implica que la gente no pase por ahí, vaya por abajo. Hay un tema que tiene que ver con esto de la construcción de determinadas vías rápidas para que el tránsito se movilice con mayor agilidad. Ninguna en los últimos años ha prosperado, ¿no? Tenemos la ciclovía por la 18 de julio. El tema es respetar. Pero algo habría que hacer, evaluando el costo y obviamente los resultados y las consecuencias que genera. Pero está interesante lo de la encuesta. Vamos a ver qué es lo que dice la gente en 18 de julio, a ver si es viable o no. Correcto. Lo vemos. Yo creo que no bajarían las ventas. Yo creo que lo que afectaría es el tránsito, más bien, que va a estar más ágil. Yo creo que estaría bueno eso, porque acá estaría más la gente de paso más tranquila, me parece. Las ventas no bajan. Por el túnel no van a bajar las ventas. ¿Usted cree que no bajará? Ya bajaron directamente. Sí, directamente. Pero no. No, estaría bueno, sí. Descongestionar. Pienso que no agilizaría el tránsito, que está muy como que demasiado congestionado, principalmente de la Intendencia hacia la punta 18. Viste que en horas picos, después que se hizo la ciclovía, como que se congestiona mucho. Pienso que no, que a nosotros no nos afectaría en particular. Yo creo que nos afectaría negativamente, porque al no haber un pasaje de público por las paradas comunes como las tenemos hoy y sean trasladadas esas paradas a un lugar
que no sea en la vereda, creo que eso sería negativo para nosotros. Mucha de la gente que viaja entonces en los ómnibus se baja acá en las paradas de acá alrededores, pasan por acá. Sí, yo tengo mucho público que sobre todo después del horario de trabajo, póngale que al mediodía salieron a comer, a comprar su comida, sus cosas, y vieron la ropita y a la hora de la salida pasan, antes de pasar por el subir al ómnibus, pasan por aquí y compran. Sí, claro, porque al andar en el túnel, por acá la gente no pasaría. ¿Usted entonces cree que las ventas se verían Se afectadas? vendrían afectadas, obviamente que sí, obviamente que sí. Con preocupación entonces. Sí, claro, por supuesto, ya que está todo bajo, ya han bajado las ventas, un túnel nos perjudicaría mucho más. Sí, claro, seguramente. A menos que se pudiera o correr la feria o que la parada siguiera acá, pero si no, afectaría, sí, obviamente. O sea, muchas de las personas que pasan por acá son la gente que viaja día a día en el transporte colectivo. Sí, sí, creo que sí. Hay otras personas, por supuesto, que trabajan acá cerca y pasan caminando. Veo niños que van para la escuela caminando también, pero los que pasan en el ómnibus, justo acá está la parada y bueno, eso hace una diferencia. Bueno, y allí veían opiniones dispares de los involucrados, de alguna forma, en este caso los comerciantes. Y bueno, le agradecemos a Agustín Borges, además, que salió a la calle a tomarle las opiniones. Lo dio todo. Sí. Sí, hay que decir para ya cerrar, todos ven hacia el futuro, de qué manera podría llegar a impactar, y algunos dicen que positivamente porque se descongestiona. El tema es durante Claro. la construcción. Creo Ay, que están pasa que es perdiendo, lo que toda obra. creo que están perdiendo eso de vista. Y aparte no se sabe si realmente si se hace, cuándo va a ser y hasta cuándo, y lo que Claro. decíamos, cuánto durará. Toda Entonces, bueno, reforma siempre tiene reparo. Sí, Sí, claro, eso es real claro. también. Históricamente. Y es verdad que algo hay que hacer. Chiquilines, muchas gracias por hoy. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Que esté muy bien, igualmente. Es momento de otra pausa en BTV Noticias. En instantes retornamos con más información.